Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición, nueva temporada del Semáforo Político a través de Canal 7 de Jujuy. Nosotros en este momento vamos a estar iniciando, por supuesto, con el repaso de la actualidad a nivel país, también por supuesto de lo que está sucediendo en la provincia y en la ciudad de San Salvador de Jujuy y en los distintos municipios. Nosotros ahora los días jueves vamos a estar acompañándolos hasta las 22 horas y con muchas cosas para tocar porque ha sido un inicio del 2026 importante el que hemos tenido, por supuesto, en el país, pero también los saludo y los presento a mis compañeros, a mi amigo el señor Fabricio Rasguido. Fabri, ¿cómo estás? Cris, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches para vos y para toda nuestra querida gente de Jujuy, de toda la provincia, porque ya estamos. Segundo ciclo y le queremos agradecer, por supuesto, a la familia de Canal 7. Le queremos mandar un saludo grande a Pablo, a Juan y, por supuesto, que con Ignacio estamos justamente junto con el Cristian y todo el equipo para hacer esta segunda temporada. Sí, señor. Amigo, y para usted también en casa, ¿qué habrá pasado estas 2 semanas? Nosotros fuimos cambiando y le vamos a contar todo lo que se vino haciendo en materia política. Tenemos invitados muy especiales esta noche que ya lo estará contando el Cristian. Pero además, de verdad le digo, hoy el semáforo vamos a tomar los temas más candentes, lo que pasó en la provincia y lo que pasa también en Nación, en un momento realmente clave. Decíamos en un principio que al no ser un año eleccionario parecía que todo iba a quedarse en la tranquilidad, que no sucede, porque en un ratito le vamos a contar todo. Totalmente. ¿Cuál tranquilidad? Porque ha sido lo menos tranquilo el inicio de este 2026, por lo menos a nivel país, con reformas, con todo lo que estuvo sucediendo. Muchos de vacaciones, muchos al retornar de las mismas se han dado justamente con cada una de estas situaciones que también implica a cada uno de los ciudadanos en nuestro país. Hoy, Santiago Huber, diputado provincial, para hablar de distintos temas, apertura de sesiones en la legislatura de la provincia, proyectos importantes que se van a tratar, por supuesto, en la Casa de Piedra, uno de ellos, la municipalización de Alto Comedero, como así también, y lo que veníamos hablando a nivel país, de lo que está sucediendo, de lo que sucede en este preciso momento. Vamos a estar hablando con Pedro Butazzoni, analista y consultor político, quien nos estará llevando adelante cada uno de estos temas. Pero nosotros, antes y como es habitual, por supuesto, conocemos cada uno de los semáforos, cada uno de los colores en esta jornada de día jueves, arrancando con el color verde. Nosotros arrancamos, por supuesto, en esta oportunidad con la campaña de vacunación antigripal para este 2026, que se viene, por supuesto, realizando, Fabri, en todo el país, en la provincia de Jujuy. Importantísimo, por supuesto, para lo que se viene, sobre todo, para lo que se viene con el otoño, con el invierno y el estar, por supuesto, prevenidos, vacunados, para lo que significa esta época importante de cuidado para cada una de las personas y sobre todo para las personas en edad de riesgo. Es cierto, y algo para contarles y en la casa para tener en cuenta, sobre todo a personas mayores de 65 años. Ya están habilitados los centros sanitarios y por supuesto los hospitales zonales para que pueda hacerse la vacunación, como así también los niños de 6 a 2 años, también están nuestras embarazadas y toda persona que sea vulnerable que ya puede vacunarse contra la gripe y sobre todo porque tenemos un año, ya lo están anticipando los diversos profesionales de la salud. Nosotros también en las diversas ediciones de nuestro Canal 7 vamos conociendo todo lo que tiene que ver con esta alerta que tiene que ver con la gripe y también con otros virus que va a ser muy fuerte, sobre todo en este arranque de otoño. Exactamente, importante para todas las personas que puedan acercarse a estos espacios y realizar la inoculación, como así también hacer hincapié en las personas en edad de riesgo. Nosotros continuamos y repasamos en esta oportunidad el color amarillo. Color amarillo que nos lleva a la situación provincial. Recordemos todo lo que viene sucediendo en estas últimas jornadas. Recordemos lo que estuvo sucediendo también, por supuesto, puntualmente en el día de ayer, con toda esta situación, el pedido de mejora salarial, de los efectivos policiales, lo que ha llevado también, por supuesto, a la renuncia, lo que ha presentado el hasta ayer secretario de Seguridad de la provincia de Jujuy, Juan Pulleiro. En el día de hoy, Gil Urquiola ha sido designado como nuevo secretario justamente en este sector y que en el día de mañana se va a estar llevando adelante su asunción. ¿Es cierto? Pero también, por supuesto, para hablar los pedidos que están realizando docentes estatales
que fue escuchado por el gobierno de la provincia y lo dicho por el ministro de Trabajo de la provincia de Jujuy. Estamos hablando de Álvarez García. El lunes arrancan con las negociaciones. Negociaciones que tienen que ver posterior a lo que ha sido un comienzo de semana turbulento. Dos cosas para poder hablar con ustedes y sobre todo para tratar de analizar qué es lo que ha pasado y por qué se llega a estas cuestiones, sobre todo por la cuestión salarial, pero también hay una cuestión política y tiene que ver también con que la provincia de Jujuy no es la única que está pasando turbulencias en materia salarial, sino que después de lo que pasó en aquel problema muy conocido y sobre todo que había explotado también con la policía de Santa Fe y Rosario, le tocó a Jujuy, como así también se está diseminando por el resto de provincias del sur. Es cierto, hay que hacer un aumento salarial y es cierto también que hay que hacer un aumento salarial para los empleados estatales. De hecho, el gobierno después de la semana turbulenta dijo, tal como marcaba Cristian, que hay que reunirse el lunes y martes para ver esta mesa de negociación. Pero la imagen que ha quedado el lunes también es de una herida y sobre todo que nos retrae algunos momentos que realmente fueron preocupantes para nosotros de ver quemándose la entrada de la Casa de Gobierno. Si hay algo que cuidar es también la institucionalidad. Totalmente. Y a la política, la política. Pero no podemos otra vez permitirnos el no tener la paz que tanto nos ha costado conseguir como jujeños y como sociedad. Parece decirse a veces que no hace falta recalcar porque ya supuestamente estamos transitando la paz social, pero también es cierto que nos dolió este enfrentamiento entre policías y policías porque no sabíamos en dónde se iba a terminar finalmente este reclamo. Espero que eso también sea el motivo de poder hacer una reflexión y creo que el gobierno también lo debe hacer para volver a convocar para este lunes y martes no solo la cuestión salarial, sino también la cuestión institucional, porque la policía forma parte del orden, de la seguridad y forma parte también de un eslabón importantísimo del Estado y que eso también se tiene que poner en el diálogo en la mesa que será la próxima semana. Por el lado también de los docentes, Cris, y de los restos de los trabajadores, de los profesionales municipales, ellos también han dicho una frase que creo que es concreta. Si ellos tienen aumento, nosotros también necesitamos un mismo aumento, puesto que somos trabajadores estatales. Algo que resuena y que seguramente se va a poner en tela allí en la negociación de la próxima semana. Nosotros seguimos con el repaso de colores y en esta oportunidad vamos al color rojo. Si es algo que no da tregua, lamentablemente, es el bolsillo. Sí. Porque cada vez se aprieta más y sobre todo se dio a conocer en el día de hoy, manteniendo los índices de inflación a comparación, por supuesto, del último mes, del mes de enero, 2,9. Y nuevamente tenemos que ver el desglose que se realiza en cuanto a los rubros que más han incrementado en este último mes, en estos últimos días, y termina siendo el tema de electricidad, el tema de combustible y algo que, por supuesto, lo venimos padeciendo no mes a mes, como era anteriormente, porque sabíamos que a inicio de cada uno de esos meses teníamos y íbamos a contar con un incremento en los precios de los combustibles. Esto no sucede porque ahora es a diario. De hecho, en la última semana nuevamente hemos tenido incrementos en donde en algunas estaciones de servicio la nafta super supera los 2.000 pesos. Esto también, por supuesto, termina siendo bastante complicado para los distintos vecinos que se acercan justamente a cambiar el presupuesto, porque hoy en día, por ejemplo, el llenar el tanque es bastante difícil, bastante complicado para cada uno de ellos. A esto, por supuesto, tenemos que contar distintas cuestiones que hacen justamente cada una de estas personas como para poder sobrellevar el mes. Hoy en día, por supuesto, la canasta básica, la canasta alimentaria, superando el 1.300.000 para poder estar por encima de la línea de la pobreza y lo difícil que termina siendo justamente para poder llegar a esos montos una familia tipo. Exactamente, sube de a poquito, podríamos decir por escalera, los salarios mientras la inflación parece que sube por el ascensor. Totalmente. Y en esto que decía Cris, cuando se encuentran en las estaciones de servicio de Jujuy casi 2 aumentos en la misma semana, por arriba de 2.000 pesos, que obligó también, y lo charlaba hace un ratito nada más nuestro compañero en el noticiero, que mañana aumenta el colectivo, y es lógico, se aumenta la nafta, es lógico que aumente el resto de los servicios públicos. ¿No? Exactamente, que también se encarece, porque vale la pena recordarlo siempre, vivimos en la zona norte del país. Recién decía el Cris sobre los datos de la inflación de hoy, 2,9
en la Argentina en general, 3,5 en la zona no, y mañana la DIPEC tendrá que dar la inflación que le corresponde específicamente a nuestra provincia. Pero acá hay un punto muy importante con esto, porque hablamos de aumento, hablamos de salarios, pero también es cierto que hay que pedirle al gobierno nacional todo lo que ha pasado para poder auxiliar a las provincias, como en el caso de la provincia de Jujuy. Nosotros en algún momento lo tuvimos entrevistando al ministro de Hacienda y la coparticipación cae a cuentagotas. Tan solo 3.000 millones de pesos llegaron desde aquel 10 de diciembre de 2025 para acá, y eso no alcanza para hacer justamente frente a las requisitorias que hoy, hablábamos recién, se están haciendo por el lado salarial en varios de nuestros distritos. ¿Por qué le digo esto? Porque recientemente se conoció que la recaudación del IVA, sí, la recaudación que se venía haciendo por parte del gobierno nacional cayó un 9% y un 13% también que le corresponde justamente a las coparticipaciones, que son los que se mantienen en el hilo para las provincias. Por ejemplo, la nuestra. Si cae el IVA, cae la recaudación, por lo tanto cae la coparticipación para nuestra zona y nuestra provincia. Un error enorme del gobierno nacional de Javier Milei, que tiene que corregir, sobre todo porque ya, si bien han salido a manifestarse que han tenido o tienen con algunos gobernadores más contactos que otros. De hecho, el gobernador de Jujuy con otros 10 se fueron a esta gira de la Argentina Week en Nueva York. Hay que señalar también que son necesarios esos espacios para saber qué es lo que va a pasar, sobre todo porque la coparticipación federal hoy es clave para tratar de auxiliar los que ya algunas provincias hablan de un incendio salarial y sobre todo presupuestario, ¿no? Exactamente. Hasta allí el repaso de colores, por supuesto, el repaso de los semáforos para esta jornada de día jueves. Y nosotros, por supuesto, vamos a continuar porque también ya tenemos la presencia de nuestro invitado, el primero de ellos, Santiago Huber, diputado provincial de la provincia de Jujuy. Muy bien, nosotros continuamos, por supuesto, y recibimos a nuestro primer invitado en esta oportunidad, Pedro Botazzoni, quien es analista y consultor político. Muchas cosas para hablar, Pedro, sobre todo por cómo arrancó este 2026 hasta el día de la fecha, y falta. Sí, a ver, buenas noches primero que nada y felicitaciones por este primer programa y Muchas vuelta gracias. al año. La verdad que Argentina es una montaña rusa, ¿no? Siempre. O sea, nunca vamos a tener algo... Pero vamos 3 meses recién, vamos Pedro. 3 meses, es cansador, es agotador, pero siempre tenemos, ¿no? Entre escándalos políticos, la situación económica, el presidente con los gobernadores en Nueva York, digo, Sí. Siempre tenemos algo y si no está pasando algo... hay que preocuparse, me parece, ¿no? Cuando está todo tranquilo es peor, me parece. Totalmente. Recién hablabas, Pedro, con esto de la visita de los gobernadores. De hecho, bueno, vos tenés más acercamiento, esta es Salta, fue el gobernador de Salta, fue el gobernador de Jujuy, representante fuerte, porque hoy hay cierta asociación con el tema de la minería, pero la minería sola no alcanza. Era el momento, era el viaje para hacerlo, porque encima, en un momento donde, por ejemplo, el gobernador no estaba, y acá se armó un problema social muy grande, tienen que venir a apagar los incendios, pero digo, los gobernadores acompañan, los gobernadores están cerca, algunos más dialoguistas, como dicen, otros no. ¿Con eso alcanza para quebrar parte de la dureza que tiene el actual gobierno con las provincias? No, a ver, no alcanza. Me parece que sí estamos viviendo un momento de pragmatismo político de los gobernadores. La mayoría de los gobernadores, aparte, son, si se quiere, gobernadores huérfanos, ¿no? No pertenecen a ningún espacio nacional. Digo, hemos perdido eso de que, bueno, tenemos gobernadores pintados de celeste, gobernadores de rojo, Claro. de amarillo. Digo, la mayoría, si miramos los 10 gobernadores que fueron con Milei, ninguno tiene referente nacional. Son todos provincialismos. Se han perdido, ¿no? No sé, Sadir acá era Juntos por el Cambio, Radical, pero todo eso se ha desmembrado. Sáenz pertenecía a otros espacios que también se han desmembrado. Entonces me parece que estamos viviendo un momento de pragmatismo político total, de toma y daca. Total. Bueno,
Sáenz en votos algún a cambio del fondo. quiso hacer un acampe en la Plaza de plaza. Mayo. Estuvo presente justamente con distintos salteños, realizando una guitarreada a forma de reclamo. Y hoy en día justamente trata de tener cierto contacto, cierto lazo y acercamiento con el presidente. Sí, sí, totalmente, ¿no? Pero me parece que es mucho de pragmatismo político. Las provincias tienen responsabilidad de gestión, tienen que mantener educación, salud, justicia, seguridad. Bueno, lo que está pasando ahora en este momento, o lo que pasó hoy en Jujuy, ¿no? Tienen muchas responsabilidades, necesitan fondos y ha caído la recaudación, ha caído la coparticipación, no hay actividad económica, por ende baja al mismo tiempo recaudación provincial y nacional. Sí, sí. Digo, tienen un incendio en puerta que no les queda otra que ser pragmático, sentarse con el presidente, dialogar, negociar a cambio de fondos, y el presidente le pedirá otras cosas, digamos, gobernabilidad, votos para que apruebe reforma laboral, imputabilidad, ley de glaciares, lo que vayan necesitando. Lo fue consiguiendo, ¿no? No se explica el éxito de Milei en el Parlamento sin la necesidad de fondos de los gobernadores, ¿no? Si tendríamos provincias sustentadas o sustentables, posiblemente Milei tendría más dificultades parlamentarias, ¿no? La necesidad de los gobernadores lleva a que tenga que negociar esto de leyes por ATN, por obra pública, por lo que vayan necesitando, ¿no? Pedro, nosotros cuando charlamos siempre decimos, bueno, son los datos, es la imagen. Esta fue la gira más accidentada desde el presidente con los gobernadores, porque, a ver, hoy está, no sé si tambaleando, pero estamos hablando del jefe de gabinete de Manuel Adorni, tambalea con el resto de las causas que se le siguen al presidente y a su hermana. Los gobernadores llegaron y tienen que ponerse, como se dice, el casco e ir con los bomberos. O sea, ¿sirvió de algo esta gira para Argentina, güey? A lo pragmático, digo. A ver, lo que debía ser la agenda exitosa del gobierno nacional, bueno, Adorni la terminó arruinando, ¿no? Se cambió inmediatamente la agenda y todo el país pasó a hablar del avión de Adorni, de la mujer, de los fondos que maneja, del viaje a Punta del Este. Digo, lo que tenía que estar contando el gobierno nacional era los acuerdos, las inversiones o lo que va a venir a Argentina. Adorni lo terminó arruinando. Yo no creo que no sirva. Me parece que todas las misiones comerciales, Argentina hoy necesita inversión extranjera directa en muchos sectores, no solo acá en el norte nosotros vivimos mal el tema minero, pero necesitamos inversión extranjera directa en el petróleo, en el gas, en el turismo, en la industria agro. Digo, necesitamos esas inversiones y hay que salir a buscarlas fuera, ¿no? Hoy no tenemos suficientes fondos los argentinos como para invertir en sectores que bueno, requieren demasiados fondos, ¿no? Ante todas estas cuestiones que Fabri mencionó, que fuiste desglosando, ¿cómo lo ven los de afuera a la Argentina justamente para llegar con estas inversiones? No, bueno, a mí me toca viajar bastante, digo, por mi profesión, y hoy Argentina está, para los inversores extranjeros, está mejor vista. O sea, si lo comparamos con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández... Más allá de todo lo que viene pasando. Más allá de todo lo que viene pasando. Imagínate lo que era antes, ¿no? Para el inversor extranjero lo ve con buenos ojos a Milei, por supuesto, porque Milei tiene un discurso pro inversión, pro mercado, pro empresario. Es lógico que el empresario lo mire con buenos ojos. Y además porque ha tomado medidas que favorecen a esos sectores también. Digo, cuando hablamos, por ejemplo, del RIGI en tema minero, y por supuesto un inversor minero le va a gustar Milei y lo que le dice Milei, si le ha dado condiciones muy atractivas para que vengan a invertir, ¿no? Entonces hoy hay expectativas sobre Argentina y sobre lo que puede pasar, pero siempre hay un pero, ¿no? Todavía seguimos con, che, y este muchacho va a poder y va a volver la actividad económica y va a poder pagar la deuda del FMI, y qué va a pasar el año que viene con las elecciones, ¿no? Se da también un fenómeno parecido a lo que ha sido el macrismo. En algún momento hubo furor por Macri de los inversores extranjeros, pero Macri ha llegado con un riesgo altísimo político, después ha terminado perdiendo las elecciones, y ese riesgo estaba principalmente atado por la actividad económica. Es lo mismo que le pasa a Milei hoy. ¿Cuál es la principal demanda hoy de los argentinos? Que vuelva la actividad, digo, que vuelva el comercio, que vuelva el consumo, que se recuperen los salarios. Esa es la agenda o debería ser el desafío 2026 del gobierno nacional, pero que todavía no lo estamos viendo, ¿no? Pedro, hay mediciones y ustedes las hacen permanentemente, y del otro lado están los jujeños también pensando, porque mira, todo bien, pero la plata no me alcanza. Uno sale a preguntar otras cosas y dice, porque dicen que ya está la macro y la micro, y ahora que mi sueldo no alcanza. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es la preocupación? Porque en algún momento era la inflación. Hoy también se sumaron otros ítems. No, hoy principalmente lo relacionado al bolsillo, ¿no? Y la inflación está recuperando
En un momento había caído mucho la preocupación Sí. por la inflación, pero ya llevamos 9 meses que la inflación no cae, ¿no? Nos hemos amesetado. Estamos llegando a los 2.9, 3, pero ya nos cae. Claro. Al principio del gobierno de Milei la inflación cayó y cayó mucho, cayó de forma acelerada, pero en los últimos 9 meses no ha caído un solo punto, ¿no? Sí, Nos sí. hemos amesetado. Digo, entonces ya no tenemos esa desaceleración, pero los salarios siguen perdiendo, ¿no? Siguen perdiendo contra la realidad porque no se recupera el salario, pero te sube la nafta, te sube la luz, te suben los servicios en general. Digo, cada vez te alcanza menos. Entonces hoy Encima la lo que más demanda subió en este mes. es lo que Todo más lo que subió. mencionaste, totalmente. Y bueno, además con la crisis mundial que tenemos, guerra, Claro. además, bueno, impacta en cuestiones como el combustible y eso termina también impactando en inflación, ¿no? Yo creo que la demanda principal hoy es el bolsillo y eso ha impactado en la imagen del gobierno. Veíamos hasta fin del año pasado un gobierno estable, casi en 50 puntos de imagen de aprobación y hemos visto en los últimos meses una caída, no exagerada. Depende de las encuestas que miremos, va a estar entre 40 y 45. Digo, sostiene todavía su núcleo duro, pero ya hay que empezar a observarlo con cierta preocupación a lo que le está pasando al gobierno, si en este año no logra Claro. hacer que la economía se mueva, ¿no? Pedro, y esa baja en la imagen positiva que viene teniendo el gobierno, ¿cuándo se da? ¿Luego de las reformas? ¿Hubo algún momento de quiebre en donde empezás a marcar? ¿Fue a raíz de esto, a lo mejor en donde hay justamente una caída en la imagen positiva del presidente? No, a ver, durante todo el año pasado ya habíamos visto caídas. Sí. Es más, previo a las elecciones nacionales de octubre, era el peor momento de la Totalmente. caída de Milei. Vino Bessent y Trump y le metieron un salvavidas, lo sacaron de abajo del agua, lo hicieron ganar las elecciones. Bueno, no del todo, pero bueno, ayudaron a que Milei termine ganando las elecciones. Ahí creció de vuelta, recuperó sobre todo expectativas, ¿no? Bueno, después de esta elección posiblemente tenga las herramientas para hacer las reformas que quiere el gobierno. En estos meses se vio poco, sobre todo en relación a la actividad, ¿no? En la agenda legislativa sí, el gobierno tuvo éxitos rotundos, digamos, Sí, cosas que totalmente. otros gobiernos no habían podido lograr, pero en términos de actividad no hubo recuperación, entonces volvió a caer. Y si la cuestión sigue así, posiblemente no va a caer, yo creo que no va a caer mucho más del 38-40 puntos, porque ahí está su núcleo duro, pero ya te pone en una zona de riesgo de cara a 2027, que queda mucho. Pero si llegás con este nivel económico que tenemos hoy, es un gobierno que tiene altas chances de perder, ¿no? Ahora, Pedro, en esto, porque uno mira el panorama que hay, el presidente sigue teniendo la centralidad, porque Milei, obviamente, la centralidad política ante una oposición que no termina de juntarse, sigue fragmentada, pero... digamos, cuando las cosas no salen, la gente te puede armar un candidato, o sea, cuando la gente se niega a algo, te lo arman en 2 semanas, Sí, ¿no? totalmente. Esto también puede darse un margen de ebullición, porque no sé si del otro lado mucha gente puede todavía bancar que hay una luz al final del camino. No, totalmente, ¿no? Todavía hoy tenemos oposición fragmentada, no tenemos... Sobre todo la oposición tampoco tiene ningún tipo de discurso de alternativa, ¿no? O sea, si le preguntamos al peronismo, sobre todo, que sigue siendo la principal oposición al gobierno de Milei, cuál es la alternativa al plan económico, y todos van a hacer agua. Hasta el mismo Kicillof, que quiere ser Claro. presidente, hace poquito en una entrevista le preguntaron y dice, bueno, tenemos que armar el plan. No lo tienen, digo, eso todavía le da cierta fortaleza a Milei, que a pesar de que no esté en la mejor situación, del otro lado hay poco y nada. Pero efectivamente te aparece un candidato de un día para el otro, Ahora, ¿no? Pedro, es difícil para el peronismo decir no llego con un plan, porque cuando llegó Alberto con Cristina sin plan, las cosas fueron, para que llegue el mileísmo, fueron terribles. No, totalmente, ¿no? Y hoy el peronismo además tiene esa mochila del gobierno de Alberto Fernández. No es lo mismo que Cristina Alberto Fernández ganándole a Macri en su momento, que no tenía la mochila de un fracaso tan rotundo como la última gestión peronista, ¿no? Hoy hay algunos conceptos que empiezan a aparecer, como defensa de la industria nacional, ¿no? Pero, Claro. ¿qué va a significar defensa de la industria nacional? ¿Vamos a volver a un régimen proteccionista que sabemos que no funcionó durante la etapa peronista anterior? Digo, el peronismo todavía no sabe explicar esas cosas, ¿no? Sí. Entonces me parece que todavía tiene que correr agua bajo el puente peronista, hay una interna muy potente entre ellos mismos y ver si surge algún candidato. Yo creo que hoy Milei compite contra sí mismo, Claro. no compite contra el peronismo, compite contra su propia realidad, contra su propia Contra realidad su del país. entorno, por ejemplo, Adorni con lo Contra que su hizo. entorno y contra su realidad económica, ¿no? No tiene hoy del otro lado una competencia que te esté disputando poder. La que te está marcando la agenda es la realidad.
Digo, si no lográs que la economía revierta y empiece a haber actividad económica, que de hecho yo creo que el presidente lo reconoce, ¿no? El discurso de apertura de sesiones dijo que este año íbamos a volver a crecer, Bueno, lo viene diciendo ya hace un tiempo. Creo que si vamos a algunas entrevistas puntuales, yendo a algunas cadenas nacionales puntuales, no sé cuántas veces dijo lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó y vamos a crecer como pedo de buzo. Fue tremendo. Pero eso todavía no aparece. Por eso yo creo que su principal competencia es la realidad. Digo, la realidad te va a marcar la agenda y te va a marcar la situación del gobierno en 2027. Yo creo que si Milei logra romper esta inercia o esta estabilidad inflacionaria que tenemos y volver a bajarla y recupera algo de actividad económica, vamos a tener reelección de Milei en el próximo año. Si eso no pasa, vamos a estar con un Milei en riesgo de perder contra cualquiera, ¿no? Cualquiera. Porque en este país ya demostramos que puede ganar cualquiera. Claro, el tema de cualquiera es, ¿se espera que aparezca alguien que está merodeando el mundo de la política o se espera otro Javier Milei que apareció de la nada criticando al gobierno de turno y alguien dijo, che, andá? No, bueno, cuando los sistemas políticos y los sistemas de partidos están tan rotos como en Argentina, normalmente lo que aparecen son outsiders, apoyados en estructuras partidarias como el peronismo, ¿no? Pero hoy el peronismo, te digo, mira hasta con cariño a Jorge Brito, el Banco Macro. Digo, y una estructura... Y lo dijo, y yo creo que Jorge Brito también mira la presidencia con cariño, aunque no lo haya dicho explícitamente. La estructura peronista, con gobernadores, con intendentes, con concejales, con diputados en casi todo el territorio nacional, te puede levantar un candidato rápidamente. Yo creo que lo que sí no nos va a pasar es tener un candidato de los que conocemos que le pueda ganar a Milei. Para mí no va a ser un Kicillof, no va a ser un Sergio Massa, no va a ser ninguno de los líderes peronistas que conocemos. Si el peronismo quiere ganarle a Milei, va a tener que encontrar un candidato que le dé frescura, que le dé renovación, que le pueda prometer futuro a la gente, ¿no? Todo lo que hay hasta ahora es demasiado pasado y posiblemente la gente elija un Milei a pesar de no estar contento, como pasó el año pasado, ¿no? Decir, bueno, no teníamos la mejor situación, pero del otro lado estaba el tren fantasma, ¿no? Ahora, Pedro, estamos charlando con Pedro Butazzoni, que está con todo, por suerte lo tenemos acá. Estamos hablando de posicionamientos que pueden darse para el año que viene. Pedro, eso a nivel nacional está bien. Pero todos los gobernadores van a partir la elección. O sea, es otra capacidad electoral para tratar de que la mayoría pueda retener sus territorios. ¿También tienen que hacer bien los deberes o les puede aparecer algún outsider también a pelearle las gobernaciones? No, yo creo que el problema de todos los gobernadores es la misma Libertad Avanza, ¿no? La Libertad Avanza ya ha demostrado que tiene capacidad de ganar elecciones o hacer buenas elecciones en los territorios provinciales, ¿no? En las elecciones provinciales, si bien no ha ganado en Jujuy, no ha ganado en Salta, ha tenido muy buenas performances, ¿no? Le ha ido muy bien, sobre todo en los centros urbanos grandes, las capitales. La capital de Salta la ha ganado, la capital de Jujuy ha metido una gran cantidad de concejales y le ha generado un problema al intendente, ¿no? Me parece que el problema de Sáenz, de Jalil, de Sadir, de Jaldo, es la Libertad Avanza. Ahí no vamos a tener tanto outsider. Son los que ya conocemos, que están los Quintar, Atauche, González, Emilio Orozco en Salta. Ellos son los que van a ir, después veremos quién, pero los que van a ir a competirle la gobernación a los gobernadores. Y los gobernadores tienen un problema, que hoy han quedado en una línea discursiva muy intermedia, de difícil posicionamiento político. Porque ¿qué son en relación a Milei? Claro. No son opositores, tampoco son Libertad Avanza, han quedado en una línea medio gris, ¿no? Totalmente. Que le va a costar en una elección provincial explicarle a su propia ciudadanía de qué lado están parados, ¿no? Eso lo obliga, sin lugar a duda, a desdoblar. Sí. Pero yo también pienso, ¿qué pasa si el gobierno se le ocurre adelantar la elección a mayo? Claro, hay que ver. Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, un placer. Gracias, Pedrito, como siempre. Bueno, primer invitado del programa, primer invitado del 2026, Pedro Butazzoni, pero nosotros continuamos, por supuesto, en esta jornada de día jueves y se viene ya el segundo invitado luego de esta pausa. Bueno, nosotros seguimos, por supuesto, en esta jornada de día jueves. En esta oportunidad recibimos a nuestro segundo invitado, al diputado provincial Santiago Huber. Muchos temas para tocar. Santiago, muchísimas gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por tenerme en cuenta e invitar siempre que pueden a sus programas y hablamos, como siempre hacemos, de los temas actuales y de los que van surgiendo en el transcurso
de la charla. Santiago, nosotros hoy estamos recibiendo muchos mensajes de nuestra gente. Por suerte, del otro lado se interesan por lo que está pasando políticamente en nuestra provincia. Y además preguntarte, porque de hecho vos sos uno de los referentes de la Unión Cívica Radical y vimos algunas imágenes, nosotros también en nuestro trabajo periodístico lo vimos, y lo decíamos en nuestro programa, ¿qué sensación les causó a ustedes de la legislatura ver en un momento así otra vez una situación que llegó a la virulencia, incluso de lo que pasó con la Casa de Gobierno de este lunes? Son reclamos, se entienden, pero ustedes también desde el ámbito político, ¿cómo lo analizaron? A ver, nosotros creo que hay que dividir la situación por la que hemos pasado como gestión en esta semana, esta última semana, y que empezó a ordenarse ya ayer y antes de ayer con las últimas reuniones que se tuvo con los que están interesados por hacer las cosas bien. A mí me preocupó ver que vuelva la violencia. Es algo que en Jujuy ya se había puesto fin. O sea, los reclamos son genuinos, la necesidad existe para todos los empleos públicos, para los policías, para todo existe la necesidad de reclamo. El gobierno hace esfuerzo. Tenemos que mantener un equilibrio fiscal que hace de que Jujuy pueda seguir creciendo y siga siendo una provincia con miras de seguir cambiando la matriz productiva o fortaleciendo este cambio que generó de matriz productiva. Pero al ver esas escenas de violencia, de que se cuelguen a las rejas, que rompan las rejas de la Casa de Gobierno, no. A mí, hay quienes ya no se acuerdan quizás de ese Jujuy que le dijimos basta de que somos gobierno antes del 2015, o hay quienes ya no tenían en cuenta decir lo importante que fue tener la paz social. Y vi esa violencia y me preocupé, digo, no puede ser que venga un grupo. No creo yo que hayan sido directamente los manifestantes directos, sino que los que mandan, que en manera irresponsable mandan a acompañar o convocan a acompañar o fortalecen las medidas y no permiten el diálogo para llegar a un consenso y a un arreglo. Creo que esos son los que generaron, y hay quienes creyeron que podían tener vía libre y volver a generar la violencia que claramente en Jujuy hemos dicho basta. Santiago, usted habla en la legislatura con relación, de hecho se ha aprobado el presupuesto, pero también este reclamo que se da en todas las provincias, se pide un aumento considerable porque la inflación, sobre todo para las provincias como las nuestras, golpea mucho más fuerte, puesto que tenemos una distancia al norte, en la provincia más al norte de Argentina, pero también los recursos caen a cuenta gota cuando se puede. ¿Y ustedes lo perciben de esa manera? ¿Cómo van a hacer siendo gobierno, siendo oficialismo, para justamente del otro lado la gente está pidiendo esa respuesta? Sí, a ver, es difícil. Nosotros, a ver, yo digo, desde que cambió el gobierno nacional, dividamos entre la cuestión del gobierno nacional. Cuando Macri era presidente, nosotros éramos parte de Cambiemos en una alianza electoral. Y lo que conseguía Jujuy eran adelantos de coparticipación o ayudas, ninguna a gratis, toda había que devolverla. Con el gobierno de Alberto Fernández era casi similar o peor, porque no éramos ni siquiera amigos, sino que había una relación institucional. Entonces en nuestra provincia, quienes gobernaban, Gerardo Morales y hoy Carlos Saín, han aprendido a administrarnos de una manera distinta y responsable y a buscar el equilibrio fiscal. O sea que sabemos trabajar sin la ayuda permanente del gobierno nacional. Pero sí, los gobiernos anteriores, ¿qué es lo que tenían? Que cumplían con las leyes. Claro. Había la coparticipación, decía esto es para vos del combustible, esto es para la provincia, de este otro impuesto, esto es para las provincias, y lo cumplían. El gobierno de Javier Milei no. Vos cargas un litro de combustible, casi el 50 y moneda por ciento son impuestos que tienen destino, responsabilidad del mantenimiento de red vial, para la caja previsional, para el FONAVI, el Fondo de Vivienda. Yo digo, un matrimonio joven hoy, ¿cómo piensa soñar con su casa propia si no tiene ni siquiera eso? Que la plata o la ley está hecha que hay un fondo que se genera de lo que vos pagás, pero no viene. No viene a las provincias para las obras de vivienda, no se arreglan las rutas. No hay fondo para el transporte, que también es uno de los ítems cuando vos pagas el combustible. Entonces digo, todo eso
no viene. Antes venía. Si te tocaba el 0,1%, tome Jujuy su 0,1%. Bueno, eso lo ha mencionado, ¿no? Carlos Sadir en la apertura de sesiones, el tema de afrontar algunos gastos que no tiene que hacerlo la provincia porque corresponde a Nación, pero justamente ante la falta de estos fondos se ve difícil poder hacerlo. La provincia hace el esfuerzo, no va a desamparar a los jujeños, pero también nos tenemos que parar sobre una realidad. Entonces hacen una propuesta a los empleos públicos. Sabemos que hay que trabajar por conseguir más, pero bueno, hay que ir de a poco viendo cómo lo hacemos, de dónde sacamos. Santiago, nosotros vimos hoy, decían 2,9 y moneda la inflación, pero cuando vos vas a comprar no es 2,9. No, encima lo que más subió es justamente lo que estamos palpando, el tema del combustible, el tema de la electricidad. Vos ves, el concejal de La Libertad Avanza presenta un proyecto para que el boleto no suba cada 2 meses. Y subió 5 veces el combustible en 40 días. ¿Y por qué no hablan con su presidente que regule eso? O con el diputado nacional que tiene un gran vínculo con los expendedores de combustible, a ver cómo hacen para ayudar en algo a la gente. Entonces, hay un desequilibrio de posiciones y vos decís, los que representan al gobierno nacional en la provincia te plantean cosas totalmente en contra de su mismo gobierno nacional y te quieren hacer responsable a vos como provincia. El gobierno de la provincia se hace cargo del Fondo de Incentivo Docente, valorado, no, reconocido, no por los docentes, no importa, pero el gobierno se hace cargo de los programas oncológicos. Sí. Abandonaron todos los programas de salud. El gobierno nacional abandonó los programas de salud, abandonó la obra pública y los gobiernos provinciales hacen los esfuerzos. Entonces, también hay que ver eso, también hay que pararse sobre la realidad. Somos conscientes que hay que tratar de hacer un esfuerzo mayor por el empleo público, somos conscientes. Pero el gobierno en su responsabilidad ofrece lo que va pudiendo comprometerse. No queremos volver a un Jujuy que viva endeudado. O estamos todos de acuerdo. Si estamos todos de acuerdo de que volvamos a estar endeudados, que no tengamos la estabilidad y la tranquilidad que hoy medianamente tenemos, bueno, tendremos cada vez que se endeudó Jujuy, Santiago fue totalmente en contra de la masa de sus trabajadores, de la sociedad. Recordamos los bonos, recordamos con los tickets, recordamos complicaciones muy fuertes que se dieron a fines de los 90 y principios de los 2000. Lo peor es que va a decir, no, bueno, nos endeudamos, tenemos el bono, pero el bono no valía, cuando era el de $1, no valía $1. Valía 80 centavos, porque cuando vos iba a cabeza, no con bono, el 15, el 20% menos, el 10 menos, salvo agua, porque era del Estado. Claro. ¿Qué otro lugar te lo recibían al 100%? Casi nadie. Santiago, y teniendo en cuenta lo que mencionás, lo que sucede con Nación, lo que puede llegar a la provincia o no, la provincia también, ya la legislatura envió lo que es el proyecto de coparticipación municipal. ¿Cómo se trabaja en eso? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque tuvieron la intervención también de los distintos intendentes, colocando distintas ideas, modificando, agregando algo a lo que ya estaba. Y cómo afronta la provincia ante estos pagos a los fondos que tienen que llegar a los distintos municipios. Bueno, a ver, la ley de coparticipación va a tener mucho debate en la legislatura. Porque si bien se la trabajó durante mucho tiempo en el Ejecutivo con participación e intervención de los intendentes y los jefes de comuna, hay que siempre surge algo nuevo para hablar o adaptar a este proyecto. Y también tenemos que ver cuál va a ser la opinión de las otras fuerzas políticas que están en la legislatura. Se está conformando una agenda de trabajo para empezar a invitar a los intendentes a que opinen nuevamente sobre el proyecto. Se tiene que hacer otros análisis también, hay que ver cuál es el contexto real nacional de los recursos que recibimos. O sea, le va a dar una previsibilidad al intendente, va a decir, bueno, vos contás con esto, tenés que administrarlo y desde ahí ordenar también tus cuentas, que va a ser por un lado beneficioso, porque también, a ver, todos van a tener que aprender a administrarse bien. Tenemos muchos intendentes que se administran bien, que saben trabajar, como hay otros que son nuevos y entraron en una etapa distinta, con mucho menos recursos y tienen que afrontar quizás deudas que le dejaron las gestiones anteriores y empezar a ordenarse para poder hacer una buena gestión. Entonces todo esto también tenemos que escucharlo, también tenemos que atenderlo y ver cómo acomodamos, qué flexibilidad se puede dejar o no, también consultarlo con el Ejecutivo si está de acuerdo en dejar algunos puntos para que cuando se haga la reglamentación ellos terminen de definirlo. Entonces es un trabajo importante, bueno, creo que
es una deuda pendiente también esto de mucho tiempo. Así que bueno, va a estar lindo trabajarlo y sentirnos parte de un proyecto que va a marcar también un antes y después en la historia de los municipios. Santiago, también en esto, lo que hablaba, sumándome al tema de Cristian, más allá de las coparticipaciones, se presentaron 3 proyectos para la municipalización de Alto Comedero. 3. Ya venía, vos recuerdas, era proyectos anteriores, pero esta vez como que hay un poco más de acuerdo para que pueda darse. Que va en paralelo con esto, porque habría que sumar un municipio fuerte. Estamos hablando de Alto Comedero, que en su último censo ya marcaba que viven más de 135.000 personas. Está conformado como para que pueda ser un municipio, pero digo, esto de la municipalización puede llegar a ocurrir, pero también puede llegar a ocurrir que si se reglamenta, llegue con los tiempos para una posible elección 2027. A ver, hipotéticamente, ¿no? Si se define en el debate y termina teniendo el consenso no solamente, de nosotros como fuerza política, que también lo venimos debatiendo hace mucho para tomar la decisión de poner en conocimiento este proyecto, sino también hay que terminar el debate legislativo. Yo creo que hay condiciones, hay que ver todos los detalles para no lastimar la economía de la provincia también, para no debilitar la municipalidad de la capital. Entonces hay que trabajarlo. Si dan los tiempos y se lo puede resolver, quizás también sea una posibilidad que se trate en la próxima elección, quizás. Pero bueno, todo está atado al desarrollo que eso lleve por el lado de política proyecto. electoral, pero digo, ¿sabes que es más que una sensación, son cuestiones propias? El vecino va y te dice, ¿sabes qué? Quiero la municipalización porque me están ayudando a otros barrios y no vienen a ayudar al mío. Por eso dice que alguien se tiene que hacer cargo de eso. Sí, bueno, mirá, parece una sencilla respuesta, pero algo de connotación tiene. Y tienen algo, yo vivo en Alto Comedero. Todos los días voy, vengo, voy a un lugar, voy a otro lugar y veo cosas veo el esfuerzo que hace el municipio, pero es tan grande Alto Comedero que no alcanza, es tan grande la capital, en su distribución es tan complicada que hay cosas que más allá de todo el esfuerzo que hacen no llegan y genera un reclamo del vecino, porque el vecino quiere el servicio, el vecino quiere ver su plaza bien. Entonces, esto creo que también dinamiza la participación vecinal. Yo qué digo, también hay que escuchar a los vecinos, invitarlos a participar en la opinión de este proyecto. No solo los de Alto Comedero, hay que invitar a los vecinos de los otros barrios, porque también piensan, claro, vos ves los comentarios después de la presentación del proyecto y el que no vive en Alto Comedero no le gusta mucho. Pero tenés que explicarle, mira, si Alto Comedero llegaría a ser municipio, tus responsabilidades con la municipalidad de lo que vos pagas tasa, cánones o impuestos se van a redistribuir en un lugar más acotado y no van a ir a redistribuirse con Alto Comedero. Entonces también tiene una posibilidad de atender mejor el resto de la capital. En el proyecto hay puntos como la forma de distribuir el personal, un porcentaje del personal ya existente en la municipalidad de la capital debería pasar ahí. ¿Es fácil poder hacer ese movimiento, Santiago? Por ahí algunos que no quieren hacerlo. Pero es que va a ser optativo también, pero si vos te pones a ver, yo me juego Alto Comedero entre el 30 y el 33% de la capital. Sí. Y yo creo que los empleados públicos, municipales, todos son entre el 30 y el 33% viven en Alto Comedero. Porque pasa eso, hay muchos que viven en Alto Comedero, por ahí es beneficioso para ellos trabajar cerca de donde viven. También lo que significaría el conformar el municipio, un consejo deliberante, estamos hablando de 130.000 habitantes, relación, más de 8 concejales seguro, teniendo justamente esa relación quizás. Sí, vamos, eso está para analizarlo en el debate de la legislatura, porque sí, tiene que haber entre 6 y 8 concejales. Pero en relación con los habitantes. En relación con los habitantes, pero en relación con los habitantes, también la capital debería tener muchos más hoy. Claro. Entonces, hay que ver ahí, buscar el punto de encuentro para decir, che, hagamos el menos gasto posible, ordenemos esto. El objetivo tiene que ser poder brindar y llegar al vecino con gran parte de sus necesidades.
Porque estamos hablando de los concejales, estamos hablando de funcionarios dentro del municipio, estamos hablando de un intendente. Sí, también habla de todo, el proyecto habla de la proporción de traspaso de funcionarios, traspaso de personal, todo eso también está contemplado, siempre hablando de encontrar un consenso con la municipalidad de la capital también. O sea, lo que buscamos es esto, generar el menos gastos posible. Si vos decís edificios, hay edificios. Hay muchos edificios provinciales y municipales en Alto Comedero que pueden tener otra función o fortalecer la función que ahí tienen. Tenemos edificios como el Centro Cultural de la Tupac, que hay que darle otra vida también. Entonces puede ser útil para una dependencia municipal, Santiago, o para un área del municipio. Y también vas descentralizando. O sea, esto es hablarlo, debatirlo, participarlo, escuchar opinión de, como digo, de los vecinos de Alto Comedero, escuchar opinión de los vecinos de otros barrios, pero no tenerle miedo a la discusión, al debate, siempre con un objetivo sano y de tratar de hacer las cosas bien para los ciudadanos. Santiago, en esto, porque estamos charlando con el presidente del bloque de la UCR en la legislatura de la provincia, estamos hablando de la municipalización, estamos hablando de lo que tiene que ver con el presupuesto, también hay que hablar de las cuestiones que obviamente hacen, por ejemplo, con una serie de proyectos que tienen que ver como para tratar, como se dice, de reforzar el tema de matriz productiva. ¿Qué va a pasar con la minería? ¿Qué va a pasar con el resto de lo que tiene que ver con los proyectos del Ejecutivo? ¿Cómo está hoy las relaciones con el gobierno? No, nosotros somos el bloque del gobierno, nosotros trabajamos, cuidamos la gestión, vamos a hacer todos los esfuerzos, como siempre decimos, para brindarle las herramientas a la gestión para que se siga desarrollando. Ahora el gobernador nos dejó un proyecto también para buscar una serie de incentivos fiscales, todo eso, bueno, lo trabajamos, tenemos una agenda de trabajo. Va a llegar, hablábamos el otro día, el parque industrial va a crecer, sí. La zona franca está ahí en la puerta, cada vez con mayor presencia y haciéndose más fuerte. Todo esto es parte de lo que nosotros trabajamos y hacemos desde la legislatura también. Nosotros le brindamos las herramientas y cuidamos la gestión. Esa es nuestra responsabilidad. Primero está la gestión, de ahí vamos trabajando en buscar siempre de acompañar los mejores proyectos para que se beneficien los jujeños. Nosotros, si hay algo que hacemos mucho en la legislatura es trabajar, recorrer el territorio, acompañar a donde podemos acompañar a los funcionarios. O sea, tenemos un compromiso y un vínculo de trabajo que quizás hay que mostrarlo más, porque también pasa eso, vamos, trabajamos, hacemos y después, che, ¿cómo no mostramos todo lo que hacemos? ¿Sabés que en esto hace rato Pedro Butazzoni, que estaba justamente, hablaba, bueno, van a tener un problema muy grande, dicen los gobiernos provinciales, los actuales oficialismos con esto. Y hablaba justamente de que hay que hacerle frente a otros partidos políticos, a otros frentes políticos. Estamos hablando de la Libertad Avanza, estamos hablando del peronismo acá. Vos sos un tipo que sabe de esto. Hoy la competencia electoral va de menor a mayor, van mirando el panorama. ¿Cómo ustedes como radicalismo están justamente enfrentando este proceso político? Nosotros somos parte de un gran frente, donde hay muchos partidos políticos que participan en nuestro frente, tienen representatividad legislativa en nuestro frente. Creo que el estar en gestión es campaña cotidiana porque los intendentes trabajan todos los días, tienen contacto todos los días con el vecino. Entonces estamos nosotros siempre viendo y analizando y también tenemos un termómetro de cómo viene la situación. Yo lo escuchaba también a él y digo, son cosas muy diferentes. Una elección legislativa provincial a una legislativa nacional, una elección de gobernador provincial a la elección del presidente. Creo que ha quedado demostrado que nuestra fuerza política en la elección legislativa hemos ganado de una manera contundente, hemos fortalecido ese acompañamiento hacia el gobierno provincial, porque el año pasado hemos ganado nosotros, de las bancas que pusimos en juego, ganamos 12 bancas y la Libertad Avanza ganó 7, el peronismo mucho menos, la izquierda menos. Son fuerzas políticas que hay que respetar, no subestimarlas,
Pero nosotros tenemos que trabajar con el compromiso de hacer una buena gestión. Si lo que define la elección es la gestión que vas llevando adelante y cómo trabaja nuestro gobernador o quienes tienen la responsabilidad fundamental o principal en la gestión. Digo, no hay que subestimarlo, pero bueno, hay que ver. Cuando también están los nombres en juego es otra cosa, ¿no? Cuando La Libertad Avanza diga, no sé, Cristina Guzmán es candidata, o diga Taucho, o diga Quintar, no sé quién será, verán ellos quién lo va a representar, sabrán ellos a quién llevarán al frente. Ahí vamos a ver con los nombres en la mesa cuál es el acompañamiento que tienen. Santiago, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Muy bien, hasta así la palabra de Santiago Huber, diputado provincial en este primer programa, en donde hemos tenido la palabra también, por supuesto, de Pedro Butazzoni, analista y consultor político, hablando un poco más del panorama a nivel nacional. Bueno, para tenerlo en cuenta y saludando también a toda nuestra gente que está en nuestras redes sociales y también en nuestro canal 7 de Jujuy a través de la plataforma de YouTube. Exactamente. Para que pueda reiterar este programa de Semáforo Político que habló con nosotros Pedro, como también Santiago. Nos permite hablar de política de Jujuy, ¿no? Hoy por ser el primer programa, pero luego vamos a ir subiendo el voltaje como hacemos siempre en este ciclo y sobre todo también teniendo en cuenta lo que ustedes piensan en su casa y trasladándonos a nosotros para que podamos hablarlo, obviamente porque nos interesa qué es lo que pasa y sobre todo nos interesa la realidad de los jujeños. Totalmente.Nosotros de esta manera llegamos al final de este primer programa en este ciclo 2026 y por supuesto ahora lo vamos a estar acompañando todos los jueves a partir de las 21 horas con Semáforo Político. Fabri, muchísimas gracias. Amigo, hasta el próximo jueves. Nosotros nos despedimos. Chao, gracias.